Hoy queremos compartir con cada uno de ustedes una nueva serie que hemos titulado Al servicio del Dios vivo. Hoy me gustaría empezar hablando de la historia de un hombre que vivió en carne propia la experiencia de tener un Dios presente, de un Dios vivo. Es el caso de Daniel. Para ello iremos a estudiar el capítulo 6 del libro de Daniel. El versículo 1 nos dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, dice el verso 3, era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y Daniel era superior al resto de los políticos y de la gente con la que el rey gobernaba, porque tenía un espíritu superior. Ese espíritu superior no es otra cosa más que el permitir que el Espíritu Santo te conduzca, te guíe, te dirija, te convenza de pecado, te haga humilde, te lleve a Jesucristo para que Él haga de tu vida una vida diferente. Cada vez que uno permite al Espíritu Santo con humildad que le dirija, desde ese momento nos convertimos en personas superiores. Quiere decir entonces que cuando uno es guiado por el Espíritu Santo del Señor no tiene ningún problema. Veamos lo que le pasó a Daniel. Entonces, dice, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sin lugar a dudas, el hecho de que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas nos prepara para toda buena obra. Y como en el caso de Daniel, se le encuentra fiel, no hay vicios en él, no hay faltas que puedan encontrarse en él. Sin lugar a dudas que Daniel está cumpliendo el llamado que Jesús mismo hizo cuando estuvo aquí en la tierra, cuando les dijo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero sin lugar a dudas, el Espíritu Santo es el que promueve y el que habilita para que los seres humanos que se encuentran en un rango superior sean aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, por el Dios vivo, por el Dios que hace que nosotros podamos iluminar a los demás. Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la única razón por la cual uno es superior, porque entonces lo que estamos haciendo es reflejando la imagen de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. El versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ellos entonces acordaron preparar una trampa, porque si no encontraban la manera de hacer caer a Daniel, había una manera, y esta manera era enredando al rey. Lo enredaron cuando le dieron por el lado, considerándolo más que un dios, y le dijeron: si hay en el espacio de 30 días alguien que esté haciendo demandas a un dios que no seas tú, entonces que se ha echado a un foso donde los leones están esperando alguna víctima para devorarla. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Ellos prepararon todo el terreno. El rey lo único que tenía que hacer era firmarlo, para que no pueda
ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Mientras que Daniel adoraba a su Dios y que además obedecía la ley de Dios, ahora el enemigo, a través de estos gobernantes y políticos enemigos de Daniel, estaban preparando el terreno para destruir a Daniel en el foso de los leones. Pero Dios no está muerto, Dios no está ausente, Dios está vivo y está relacionándose con su siervo, con su amado Daniel, como lo hace con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en situaciones de conflicto o de crisis o de problema, cuando el enemigo nos asalta, nos tienta y quiere que nosotros caigamos en sus redes. Firmó pues, dice el verso 9, el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este edicto no hizo que se atemorizara Daniel, no hizo que se acobardara. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos ante situaciones difíciles uno se acobarda, se atemoriza y traiciona a Dios? Pero en este caso, Daniel seguía haciendo lo que sabía hacer: adorar, glorificar y servir a su Dios. Y dice aquí que lo hacía 3 veces al día, arrodillándose para orar y para dar gracias a Dios. No cambió para nada. Las circunstancias difíciles por las que ahora estaba atravesando no cambió para nada su relación con su Dios. Muy por lo contrario, era menester, era necesario estar en contacto y comunión con su Dios. Entonces, dice el verso 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Qué pecado tan grande estaba cometiendo Daniel? Era una infracción a la ley de Medo-Persia que el rey había firmado. Sin lugar a dudas, tú y yo, día a día, en medio del conflicto que vivimos y de las situaciones difíciles de la vida, debiéramos estar en una comunión, en un contacto, orando y rogando en presencia de nuestro Dios, porque Dios, el Dios de Daniel, es un Dios vivo. Ese es mi Dios, ese debe ser tu Dios. En cuando tú y yo debemos estar en sintonía, en un contacto y en una comunión profunda, orando y rogando al Señor para que esté con nosotros, nos esté apoyando y nos esté ayudando, y sobre todo para que podamos dar testimonio de su poder, de su amor y de su bondad. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Le preguntaron: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Él sintió que lo habían traicionado estos hombres, que habían hecho entonces una trampa en la cual lo habían involucrado a él. Y sin lugar a dudas, esto le dolió en su corazón y en su mente. Dice la Biblia que resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. A veces cometemos errores de los cuales nos arrepentimos, pero hay situaciones en donde las consecuencias de nuestras decisiones traen dolor y traen pena. Y en este caso, el rey trabajó duro para liberarlo. Pero, dice el verso 15, aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey,
que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Una vez más le recordaron, ya está hecho está. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Qué extraordinario es escuchar a un rey que hizo todo lo que pudo después de que había cometido un error. Y si la conciencia le estaba acusando, él se sentía muy mal, pero ya no podía hacer nada. Sin embargo, cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, el rey le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Amigos y amigas, ese Dios que tenemos en el cielo debe ser un Dios que no solamente debemos adorar, a quien debemos orar, sino también a quien continuamente le debemos de servir. El propósito de vida aquí en esta tierra es que el Señor nos rescate, nos redima, nos salve, pero que también nosotros podamos ser sus instrumentos y que le podamos servir en todas las áreas de la vida. Veamos qué fue lo que pasó o sucedió en este caso. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y veamos lo que dice. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, ¿sí? Porque él se sentía culpable, porque él había traicionado vilmente a Daniel. Dice, Daniel, siervo del Dios vivo o viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué esperaba el rey? Esperaba silencio. Pero ya en el fondo de su corazón creía que podía haber habido un milagro. De repente, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él yo fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque él había confiado en su Dios. Sí, el Dios vivo, el Dios que estaba presente enviándole un ángel para que tapase la boca de los leones, lo había librado de la muerte, sencillamente porque él había confiado en su Dios. Día a día somos puestos a prueba. Seguramente nuestras pruebas no son tan extremas como en el caso de Daniel. Pero amigo y amiga, si tú y yo servimos continuamente al Dios vivo, Él estará con nosotros, Él nos estará ayudando en medio de las situaciones difíciles y críticas de la vida. Pero veamos ahora las consecuencias de la cobarde traición y de la trampa que habían hecho estos hombres políticos, blasfemos y además intrigosos y egoístas. Entonces Dios dice aquí, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. En realidad, los leones tenían hambre, pero no podían hacerle daño al siervo del Dios viviente. No era el deseo, obviamente, de Daniel, ni el deseo de Dios que esto sucediera.
No solo con estos hombres, sino con sus familias y sus hijos. Pero el pecado, la maldad, termina allí en la destrucción. Tristemente, ese es el destino final de todos aquellos que se alían o que se juntan con el enemigo de las almas, con el enemigo de Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Ahora está haciendo un decreto: de parte mía es puesta esta ordenanza, este decreto, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él lo consideraba como un Dios vivo, un Dios activo, un Dios interesado en sus hijos, en sus siervos. Y él está haciendo un edicto, un decreto para decirle a toda la gente que habita en su reino que tienen que reconocer al Dios vivo de Daniel, y hay que tenerle miedo, hay que temblar, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amigos, déjenme decirle algo: la adoración y el servicio al Dios de los cielos no se hace por decreto. Dios lo que desea es entrar a tu corazón, no porque alguien tenga poder y lo decrete, porque el Señor nos ha concedido a todos nosotros la libertad de poder elegir. El Señor hoy, como lo estuvo en el tiempo de Daniel y cuando lo estuvo con Juan en el Apocalipsis, cuando escribe: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Tú tienes que decidir servirme. Tú tienes que entender, no por decreto, no por obligación, sino por amor, abrirme la puerta y dejar o permitir que yo sea el Dios que vive, el Dios que está presente, el Dios que está en contacto contigo. Es cierto, en esta experiencia, el rey pudo comprobar que el Dios de Daniel es el Dios que salva, es el Dios que libra, es el Dios que hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y te puede librar a ti de situaciones que parecen insalvables, si así es el deseo de Dios. Hoy quisiera invitarte para que el Dios de Daniel sea tu Dios, sea mi Dios, y que día a día podamos tomarnos de su mano y vivir siempre conscientes de que hay un Dios que vive, hay un Dios que está a tu lado y que se interesa en tu vida. Ábrele la puerta de tu corazón para que Él, a través de Jesús y del Espíritu Santo, haga morada en ti. Dios te bendiga. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.